En la diapositiva 5, Diapositiva 5. Estás en el sin número por si acaso. Listo, 5. pero la sugerencia es de pronto organizar un poquito el título para que nos quede en una sola línea. Vale. Con respecto a la representación pictórica, bueno, nombraron la representación pictórica y numérica, y ellos hablaban de hacer la representación, bueno, no sé si tengan incluida la representación empleando un elemento manipulativo, un software. Les quisiera, por favor, que me aclararan. Vale. En la... ¿En el 2 o en el 1? Creo que era en el 1. Vale, ok. Es la pregunta, no sé si tengan incluido. La diapositiva 10 pues evidencian algunos errores ortográficos que son las mayúsculas al inicio de los párrafos. Sí. Creo que más. ¿Puedo salir más? No. Diferentes razonamientos, entonces quisiera saber a qué hace referencia estos razonamientos. Sistemas de representación, ¿cuáles de esos sistemas de representación? Y a nosotros pues también hemos tenido ese objetivo de sistemas de representación y nos han molestado mucho por el empleo de palabras técnicas en el lenguaje porque los estudiantes no van a poder interpretar. Ese ha sido un problema que tenemos de cómo poder expresar ese sistema de representación en un lenguaje que entiendan los estudiantes y que no sea como específico. Okay. Listo. Grupo número 4. Gracias, doctor. Qué pena. Bueno, primero que todo quisiera que fuéramos a la caracterización del primer objetivo o la primera caracterización que hacen. Entonces, allí lo que sucede es que ellos plantean una serie de 3 secuencias de capacidades referidas hacia las traducciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solamente hay 3 secuencias de capacidades referidas a esas traducciones? Cuando pues si uno mira la posibilidad de sistemas de representación que hay y las posibles traducciones entre ellas, pues podrían surgir mucho más. Entonces pues de pronto evaluar esa posibilidad de plantear más secuencias que hagan referencia a más traducciones y pues sea más completo y complejo el concepto que están desarrollando. En la siguiente diapositiva, que es la secuencia, no hay nada. Es que pensé que aquí habían más secuencias de capacidades de las que aparecen en la caracterización, pero parece que se coincide, entonces pues se tenía ese comentario. Quisiera un momento que fuéramos al objetivo número 1. Sí, señora, la redacción. Entonces dice, interpreta situaciones que conlleven a la solución de problemas mediante el uso de la razón para establecer relaciones entre magnitudes. Entonces pues yo no sé qué tan válido sea esa posibilidad de interpretar situaciones que conlleven a la solución de problemas, porque pues esa parte de la solución de problemas hace parte todo el proceso de construcción de modelos matemáticos que aparece en PISA. Entonces de pronto eso haría que el estudiante, aunque dice interpretar, pues tenga que manejar todos los 3 todos los 3 procesos generales que nos dice este ciclo. Y por último, pues no sé qué tanta razón vaya a tener lo que voy a decir, pero pues ellos cuando hicieron la reestructuración del análisis de contenido, identificaron inicialmente cierta cantidad de subestructuras y pues ahorita la dejaron solamente en una. Entonces pues mi pregunta está relacionada con que si eso al relacionarla con los contextos fenomenológicos no estaría limitando para la posibilidad de que ellos trabajen de una forma más amplia en esa estructura conceptual, en sus objetivos, su unidad didáctica. Listo, entonces el grupo pues en ningún momento mencionó qué relación encontraron
entre las expectativas que plantearon inicialmente y después del análisis de contenido, pues qué pasó, si dio los mismos resultados o si tuvieron alguna diferencia. Eso por un lado. Por el otro, entonces, hay una tabla de secuencia de capacidades. Aquí, en la parte que dice capacidades y errores, yo no creo pues que deberían poner los errores ahí porque la descripción hace solamente relaciona las capacidades, entonces creería que si quieren mostrar los errores, pudieron haber utilizado otra tabla donde relacionaran los errores y dijeron la descripción. Y por último, pues no sé si el grupo no encontró qué modificaciones hacer al objetivo anterior o a todo lo que habíamos realizado antes, a las capacidades, a los errores, pues porque eso tampoco se mostró. Ok, la tercera parte de la actividad. Vale. Listo. Bien, para hablar sobre lo del sistema de manipulación, solo estamos trabajando manipulativo, no estamos trabajando el ejecutable, no lo estamos trabajando para el nivel de grado con ellos. Entonces estamos enfocándonos en el gráfico, en el manipulativo, en el numérico y en el simbólico. No nos estamos enfocando en más sistemas de representación. Sí hicimos modificaciones al objetivo 1 y al objetivo 2, eso lo mencioné en la exposición. Se modificaron, sí se describieron, por eso encontraste lo que dijiste tú sobre en la redacción, porque tuvimos que modificarlo para darle más amplitud al objetivo, estaba muy cerrado. En cuanto a los contextos fenomenológicos, tenemos 4 contextos fenomenológicos, 4 estructuras, pero debido a la amplitud del tema y debido a lo que tenemos que relacionar en una unidad que es tan cortica, que va a ser tan pequeña para ellos, nos decidimos concretar en un solo contexto y en una sola subestructura fenomenológica. ¿Alguien me va a decir algo? Sí, en cuanto al objetivo 3, ¿me escuchan? Tenemos el micrófono. ¿Me escucha bien? Dale, Pedro. Sí. Bueno, en cuanto al objetivo 3, que hace referencia al término razonamiento, ¿en qué consiste? Pues yo considero que cada camino de aprendizaje en cierta forma es como una estrategia. Ahí cuando nosotros inicialmente planteamos el comprender un problema, el hallar que se puede solucionar por medio de la razón y luego ya planteamos 3 caminos posibles, digamos que esos caminos o esas representaciones son estrategias, sí, son estrategias o herramientas que el estudiante toma para resolver el problema que le plantea la tarea prototípica. ¿Por qué solo 3? Alguien decía que por qué solo 3 el grupo 4. Sí. Sí, que porque solo 3 trabajamos 3 sistemas de representación, ¿no? ¿De qué? De traducciones o sistemas de representación. Entonces, primero que todo, pues esto tiene que ver con el contexto, digamos, de los estudiantes donde vamos del contexto institucional, del colegio donde vamos a aplicar esta unidad didáctica. La otra tiene que ver, digamos, al grado donde va dirigida la unidad didáctica, que es un grado 7º. Entonces, estos son, digamos, los que más nos van a hacer eficaces esta unidad didáctica. Teniendo en cuenta esos criterios, se seleccionaron los 3. Es importante agregar que cuando nosotros utilizamos algunos sistemas de representación y las traducciones entre estos, lo limitamos porque eso tiene que ver con la intencionalidad de los objetivos, o sea, lo que nosotros queremos realmente en este objetivo para la unidad didáctica. Sí se podrían explorar muchísimos o varios de los sistemas de representación y
y las traducciones entre estos, pero la intencionalidad nuestra para la unidad es esa. Nosotros hicimos aclaración, nuestra compañera aclaró en la exposición por cuál había sido el cambio y las modificaciones que se hicieron en el antes y en el después de los objetivos. Entonces, esa parte, pues, esa inquietud, pues, no me parece de pronto ahí pertinente. En cuanto a la parte de la pregunta donde se hace de utilizar diferentes razonamientos, sí, los razonamientos hacen referencia a lo que son reflexiones o inferencias que se hacen en la solución de una situación, aclarando de pronto la pregunta que nos hizo la compañera. Eso quería... Y bueno, y otra cosita, aclarando el objetivo 1, aunque digamos, dice interpretar no va a solucionar problemas, pero ahí hay también un término que dice conllevan, o sea que este es como el primer paso, ¿cierto? Primero, mediante esa interpretación que se hace, va a conllevar a la solución de un problema, no lo va a solucionar en ese objetivo, ¿cierto? Acá lo que tenemos nosotros es que él interprete, que ahí hay razón, que hay una situación, que lea una gráfica, que lea un sistema de representación numérico o sistema de representación pictórico, y esa ya es el primer paso para solucionar el problema. Ok. ¿Listo? Bueno. Bien, es como indican ahí, la primera palabra del grupo 4, al grupo 2, entonces, nos han preguntado si el grupo 6, ahora que hemos con 6. Bueno, muy bien. Primero, pues hacer notar que hay algunos errores que comete un grupo en cuanto a forma, ¿no? Que incurre, sí hay que aplicar, que incurre en la elaboración de las diapositivas. Por ejemplo, en la número 14 de la número 12 no tiene numeración. La tabla presenta mucho texto. No, a veces no se siguen las recomendaciones que se hacen, se presenta demasiado texto. Y la número 10, bueno, hay error. Objetivos, la contribución a los objetivos. Tilden tomará. Error. Bien. Tomará. Se me puede ir la... Sí, correcto. Correcto. En la diapositiva número 6 habla sobre, si era la 6, en alguna donde habla de determinará la relación. ¿Qué era la? Determina la Correcto. relación, los elementos. Determina la relación y los elementos. Veo que está bien la idea de pronto explicar en el mismo grafo de secuencias. En la parte superior escriben como la explicación parece, pero entonces cuando habla en ese cuadro donde habla de determina la relación y los elementos, esa relación quisiera que nos aclarara de pronto de qué con qué, relación de qué con qué, sí, porque yo puedo decir los elementos, en este caso una progresión, sí es claro, pero relación de qué con qué. En la diapositiva número 3, por favor, gracias. Habla realiza traducciones entre diferentes sistemas de representación de una progresión para validar los resultados obtenidos. O sea, el validar es aprobar o desaprobar, creo yo, a eso se refiere. Cuando yo hago una traducción, realmente esa traducción es un cambio de sistema de representación. Este cambio de sistema de representación, que es traducción, nos ayuda a validar realmente
Entonces es una inquietud que tengo y pues algunos pequeños errores como en cuanto a cuestiones de tildes, ¿no? Vale. La diapositiva 3, la palabra tomará lleva tilde, en la diapositiva 12, término también lleva tilde y en varias ocasiones aparece. Gracias. Yo tengo ahí ya es más que las exposiciones para el expositor, yo creo que se dedicó demasiado tiempo a explicar los ejercicios. Con uno que hubiera trabajado hubiera sido rápido, porque mirando la exposición tenían mucho que dar, mucho que exponer, mucho trabajo para presentar ahí. Bueno. Una cosita de forma de la justificación en algunas diapositivas. De pronto, de acuerdo a lo que nos decía el profe Pedro, que cuando se encontraba una serie de capacidades, una capacidad tenía un error. Por cada capacidad había un error, y en torno pues a dos capacidades en el tránsito de una era porque ahí a la mitad había una capacidad que todavía no estaba teniéndose en cuenta. Entonces de pronto es mirar en las secuencias de capacidades que hay unas donde los errores no están con respecto, o sea, no está esa relación de la capacidad con el error, ¿sí? En la otra, en el grafo, sí, donde dice traduce la información, considero que está un poco general, porque se traduce la información, ¿en qué sentido o a qué se refiere con traducir la información? Entonces yo coloqué pues con respecto a los sistemas de representación, pero después utiliza sistemas de representación, entonces me imagino utiliza y después traduce. Entonces esa parte de traducir a qué está tomando, a qué se tiene en cuenta, ¿sí? Y lo mismo que valían los resultados obtenidos, entonces ¿de qué manera? A ver, en la diapositiva 3, entonces se presenta el objetivo de manera muy general, donde dice realiza traducciones en los diferentes sistemas de representación de una progresión aritmética. Entonces no sé si ahí lo que se quiere decir es que las progresiones aritméticas tienen un sistema de representación particular. Entonces yo optaría o sugeriría que se escribiera como realizar la representación en diferentes formas de una progresión aritmética y a la vez validar los resultados obtenidos. En la diapositiva número 5, pues aparecen una simbología nueva, que son la doble flechita cuando hacen la presentación de cada una de las secciones, y como los rombitos, como una simbología nueva para... bueno, aquí tienen los errores en rombos. Entonces okay. Hacer como la descripción de esos nuevos métodos que se emplean. Yo leía el objetivo 1 y 2 y ellos aclaraban que sobre el objetivo 1 trabajaban el proceso de formular y emplear. Entonces, pues, ¿cómo se desarrolla la competencia de formular en ese objetivo 1 si no hace referencia? ¿Puedes poner el objetivo 1, por favor? Sí, más adelante. Si el objetivo apunta a la identificación de patrones y elementos de una progresión, entonces no sé cómo pueden desarrollar la competencia de formular. Y en la diapositiva, sí, el proceso. Y en la diapositiva 10 y 11, pues lo que ya han dicho los compañeros, nos falta sobre todo tildes, creo que es el problema que tiene. En la diapositiva 12, pues aparece, pues nos falta la numeración. Pues el objetivo es que emplea un vocabulario muy específico. Y la pregunta es pues cómo emplear el proceso de formular. Con el objetivo 2, también pienso que también trabaja el proceso de interpretación cuando debe validar los resultados en el contexto, que yo solamente planteaba que trabajaban el proceso de formular. Y pues la pregunta es cómo trabaja el proceso de formular en el objetivo 2. Sí, solo debe hacer las traducciones. Entonces no sé.
El mío. ¿Listo? Arranca, profe. Listo. Con relación a la pregunta del grupo 6, con relación a determinar las relaciones entre, ahí hablaban, es que pues, por el tiempo, pero en el caso de nosotros hablamos de las relaciones entre el primer término, la diferencia, los términos siguientes, ahí estamos hablando de esa relación que existe. Entonces, de pronto por el espacio, pero eso es lo que estamos, los elementos, determina la relación entre los elementos. Están por separado. La diferencia. Están por separado. Entonces, cada capacidad es para un elemento. Recordemos que no estamos hablando de una sola capacidad, sino de un... Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Digamos que determina la relación también se enfoca a lo que acabas de decir, a los diferentes conjuntos que se están relacionando. Estamos hablando del índice, estamos hablando de los elementos de la progresión. También estamos hablando, cuando hablamos de los elementos, pues estamos hablando de la relación que es la diferencia entre los elementos de la progresión. Eso está cruzado en cada capacidad. Claro. Ahí mismo cuando dice traduce, en esa misma diapositiva que dice traduce la información, es extraer la información del enunciado y pasarla a plantearla como una progresión aritmética. Y ya que la profe toca de una vez ese tema, entonces para hablar con respecto al proceso de formulación, de formular. Es un proceso, no estamos hablando en este momento de capacidades, estamos hablando del proceso de formular, y el proceso de formular, no sé hasta dónde yo esté equivocado, pero el proceso de formular no es hacer un procedimiento para hacer una operación. El proceso de formular consiste en tomar ese enunciado, hacer una transformación de ese enunciado y convertirlo en una expresión matemática o llevarlo a una expresión matemática. Entonces, desde ese punto de vista es que están planteados los objetivos 1 y 2, porque para desarrollar cualquier tarea es necesario, primero, tomar de ese contexto, de ese planteamiento, sea una gráfica, sea un enunciado, sea una tabla, nosotros debemos primero formular de ese proceso, o sea, de esa información, hacer un proceso de formulación para posteriormente ir al de emplear y luego el de evaluar y interpretar. Traducido. A lo que por eso, Andrés quiere hacer énfasis en que cada capacidad tiene una parte para interpretar y emplear. Entonces, digamos que la profe se enfoca, primero dice capacidades de formular, no sé a qué se refiere, y luego dice procesos de formular. Si hablamos de procesos de formular, para cada capacidad tenemos una parte de formular, entonces digamos que ahí ya se solventaría la parte esa de la profe. Y otra cosa, yo mencioné que nosotros desde el inicio habíamos pensado que era el proceso de formular en el cual nosotros nos íbamos a ubicar, pero cuando hicimos el análisis, observamos que están en formular y en emplear ambos objetivos. Si lo pasa a los siguientes. En el objetivo 2 está identificar. Acá ahí están razonamiento y argumentación, identificar. En razonamiento y en representación. Sí, ese es el que nosotros decimos que tenemos todavía que trabajarle si queremos profundizar. En interpretar. Sí, exacto, y ahí están interpretar los sistemas de representación, ahí está interpretar. Y en razonamiento y argumentación también están interpretar, que lo utiliza para validar los resultados. Ahí termina sí. La capacidad. Está en la mitad de la otra. Ustedes son conscientes de que van a trabajar. Sí. Tienen que enfocarse un poquito más a interpretar. No sé si plantea algo más. No me gusta. Punto la palabra validar. No sé. Sí, otra pregunta. Sí. Nosotros la tomamos desde el punto de vista que si yo desarrollo o planteo o hallo un resultado en un solo sistema de representación, yo puedo comprobar o validar si ese resultado que obtuve es verídico, siempre y cuando nos dé el mismo resultado al utilizarlo, al sacarlo a través de otro sistema de representación o plantearlo de otra forma diferente.
Sí, sí. Yo también tenía esa pregunta también. Pues es que nos da para discusión larga. Sí. Es que traducir no necesariamente valida. Porque si desde el principio va a ser extremista, si desde el principio la persona tiene para él x cuadrado es 2x, lo puede traducir con sistema de representación y sigue llevando el mismo error. No sé si me van a entender. Sí, sí. Lo pasa, no sé, al pictórico y lo pasa a otro, no está validando. Porque si desde el principio está el error, él sigue, lo que está haciendo es representarlo de diferentes formas, pero está representando el mismo error de diferentes formas. Está validando el error. Entonces es un poquito, hay que mirar, no sé. Creo que digo que uno tenía que justificar. Sí. Porque efectivamente cambiar de representación no justifica nada. No justifica nada. Entiendo lo que quiere decir con validar. Entiendo lo que quieren usar los sistemas de representación para que él se dé cuenta si está. Hay que, sí, estamos de acuerdo, hay que mejorar un poquito la redacción o mirar si es el verbo más apropiado. Entiendo la idea, pero es ahí que se dicen de que al No momento de está practicarlo pueda verificar. O sea, puede darse que sí, pero puede darse que no. No. Habíamos pensado también como en verificar los resultados. Sí, no sé si necesariamente sea el verbo o la relación entre el verbo Y los sistemas de representación. No necesariamente verifica, valida, no justifica. Independiente del verbo, los sistemas de traducción hay que agregarle algo entre utilizar los sistemas y validarlo. Creo que falta algo de por medio. Una conexión. No sé si me van a entender. Sí. Para que efectivamente al hacer la información le sirva para verificar o validar. Creo que falta un paso intermedio, no sé si hacer una coherencia. Como una coherencia, algo así, para que pueda validar de que algo o falla o efectivamente está bien. Hay un intermedio. De pronto Juan Carlos la ve por el lado de coherencia. Es que vuelve a lo mismo. O sea, sí, pero ¿cómo valida? Es decir, el sistema por sí solo, estoy exagerando, no sé cuánto estoy diciendo mentiras. El sistema por sí solo no está validando, porque él puede pensar que x cuadrado es 2x. Y al pasarlo acá, pues sigue haciéndolo bien, pero no está validando. Pero no necesariamente lo hace igual. O sea, lleva el reposo. Hay que mirar un poquito esto. Digo la actitud, creo que es la pregunta que tienen que hacer. Sí. Porque cuando la Marta, yo también anoté de que no necesariamente esto se da tan naturalmente. Siento yo. Puede Juan Carlos dar una opción. Podemos hablar de coherencia entre los sistemas, bueno, cositas por ahí. ¿Listo? Para que lo piensen. No es de palabra definitiva. Digamos que, o sea, si se enfoca uno solo al objetivo 2, pues tienes toda la razón. O sea, al mirar la redacción. Pero si se enfoca toda la secuencia, pues, para llegar al segundo debe pasar por el primero en la secuencia. Digo yo. ¿Sí? Al principio nos decían que los objetivos son secuenciales. Sí, estamos de acuerdo. El objetivo 1 está identificando los elementos de la progresión. Y al identificar los elementos de la progresión, yo podría determinar que ya tiene el sistema de representación de cierta manera establecido. Y al hacer un sistema de representación paso al segundo que ya tengo validada la información para poder determinar eso. De pronto si te enfocas a lo que tú dices, o sea, la relación entre el verbo traducir y el verbo validar puede llevar a eso. Pero si lo mido de manera general, pues yo podría decir que validar efectivamente me está validando los resultados obtenidos de lo que yo estoy haciendo. Lo que tú dices, esté bien o esté mal, lo está validando. Pero si me voy al primero, obviamente para pasar del primero al segundo ya validó una información anterior a eso. Entonces, al identificar el patrón está la parte simbólica y ya la parte de abajo no es traducción. No. Sí. Vamos a ver el patrón duplicar. No. El patrón es cuadrado. ¿Sí? ¿Patrón es cuadrado? ¿Qué va a entonces digamos que sea duplicar. Sea duplicar. Y digamos que el error es que hay que duplicar es x cuadrado. Él tiene claro, identificó que el patrón era duplicar, identificó que hay un término que siempre va aumentando, es suficiente, pero al momento de pasarlo al sistema de representación, en este caso simbólico, que de verdad es más complicado, comete este error. Pero está identificando el patrón, está identificando, Pero Sí, claro.
Pero eso es en el, Diego, es en la última tarea, esa está la que tú estás diciendo, o sea, es lo del segundo objetivo. Pero en el primero no. O sea, me parece como tienes que plantear la expresión simbólica después. Entonces yo digo, no, pues si va a identificar la primera parte, ya tendría pues, la base para hacer la segunda con respecto a algo que ya está validado desde la primera. ¿Y hay capacidad de validación en el primer objetivo? ¿Capacidad de validación en el primer objetivo? ¿Me puede no? No. Porque tú estás diciendo el primero valida. No, pero está validando la información anterior, o sea, me refiero a la secuencia. Sí, vale, ok. Si tú llegas al final de decir que ganó, pues tuvo que haber un proceso anterior para haber ganado. Claro, de acuerdo. Y ese proceso puede tener, lo que tú dices, lo que decíamos, o sea, puede tener unas capacidades que están activando algunos errores. Yo puedo ganar con trampa, que era lo que tú estabas diciendo. Yo puedo llegar a un resultado, validar resultados que están siendo erróneos, ¿sí? Pero pues mirando la secuencia, digamos, en el proceso, para haber entrado en el camino, tiene que, o en el proceso del camino, pues tiene que ir mirando lo que nos decían, mirar el error que está activando, y creo que es a lo que vamos ahorita con el módulo 4. Pero tienes, o sea, así como dijo Pedro, desde el objetivo hasta el último día seguirá en reestructuración. Ahí entiendo la idea que usted Sí. es clarísimo de que quieren que efectivamente él utilice de alguna forma cambiar la representación de signo para darse cuenta del error De o posibles para errores. validar. Ujú. Pero pues a ver que me un poquito más. Listo. La redacción. Listo. O puede que nos cambios en las secuencias y pues con la presentación no lo identifiquemos. Cuando miremos el documento se nos dará cuenta si hace falta o no hace falta. Empiezo. ¿Me regala la diapositiva 7, por favor? Listo. Es con relación a la 7, a la 10 y a la 13. No sé si es cuestión de distribución de los espacios o al momento de construir el grafo, pero si nos damos cuenta, la SEC 21 y la SEC 14 solamente se relacionarían con la C20 y seguiríamos ese camino. ¿Por qué? Porque se hace un salto sobre las otras estructuras y quedarían sueltas. No, sí, por eso, o sea, si es así, entonces, ¿cuál es el fin? ¿O es el sistema que se lo hizo? Listo. Eso mismo en la 7, en la 10 y en la 20, que son los grafos. Con relación a los objetivos, profe. Hay objetivo 1. Objetivo 1. El primer objetivo, ellos hablan de emplear, ¿cierto? Y el segundo, de formular, ¿cierto? En la siguiente, ahí nos habla, en la anterior. No es la otra, es que se me fue el número de la... Donde están relacionando la tabla, sí. Bueno, el punto es el siguiente. Que nos están hablando inicialmente de emplear, primero emplean, luego formulan. Entonces, si son secuenciales los objetivos, yo sugeriría darle la vuelta, invertirlos, porque primero deben formular para luego sí emplear. Entonces, ese es en relación a esos dos objetivos, esas dos preguntitas. ¿Profe? En la diapositiva número 4, Andrés, qué pena. Ahí. El objetivo dice relacionar distintas representaciones. No sé si se enfocan a sistemas de representaciones o a representaciones. Y si es lo mismo para el grupo, me gustaría que me aclararan esa representación a qué se refieren, porque pues si hablo de representación yo puedo hacer cosas que no tengan como una estructura como tal para poder aplicar. O a qué se están refiriendo con representación. Y con respecto a lo que es de la capacidad, en la diapositiva número 7, es que veo que el 24 dice que activa el error 20 y en el otro 24 no lo activa.
no entiendo si es que son diferentes, o sea, no logro... Sí, está en esa secuencia, o es que esa secuencia no hace que se active como como se debería activar la capacidad, ahí me queda como... No, era también la del 13, la de los grafos que se están brincando, entonces queda como... Bueno, relacionado con los grafos, pues veo que pasa lo mismo en los tres, entonces seguramente es un error en el diseño y no quieran hacer eso. Entonces, quiero mirar el objetivo 2, está en la diapositiva 8. Bueno, ahí está identificar las características de la función racional y aparecen las tareas asociadas en la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, la tarea número 2 dice evalúe. O sea, voy a leer la palabra que entiendo que es lo que debe hacer. La tarea 3 es establezca el comportamiento de crecimiento, y ellos, no puedo mirar las secuencias para decir si encuentro que las secuencias están donde ellos las ubican, porque en el trabajo no fue claro para mí. Pero ellos este objetivo 2 lo tienen clasificado, o sea, dicen que en este objetivo lo que más van a utilizar es formular. Entonces, pues sí quisiera pues que ellos me explicaran por qué eso de formular y porque no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué relacionan de esa manera tan directa con ese tipo de tareas. Ok, ¿qué tiene que ver evaluar Con ese proceso? Sí, o sea, sí, seguramente si lo preguntaran desde el contexto, pues, pero con las secuencias que están en el trabajo para mí no es claro. Sí, y pues no están tampoco ahí en la presentación, pero pues mirándolos ahí. Ya natural. Sí. ¿Algo más grupo 5? No. Grupo 6. Por favor. Aparece. Perdón, de pronto, no es la número 2, es la diapositiva 4, para el grupo 2, qué pena. En la diapositiva 4 aparece el objetivo número 1, relacionar distintas representaciones de la función racional en la solución de problemas. Aparece en la tarea prototípica número 1, completar una tabla tomando como referencia la información suministrada. Si nosotros en el objetivo se pide relacionar una representación con otra, cuando en el momento en que se dice completar la tabla, realmente no sería más una traducción o representar por medio de, más que el relacionar, porque no se le está pidiendo que establezca ninguna relación, se está pidiendo que haga una traducción. Obviamente, para lo uno necesita en parte lo otro, pero me parece que hay que ver si se ajusta la tarea a lo que el objetivo como tal está redactando, pregunto. En la parte en la diapositiva número 6, por favor. Correcto, dice. Bueno, ahí es lo mismo, ¿no? Dice completar la tabla, ¿no? Complete la tabla, tarea prototípica, tomando como referencia información suministrada. En la número 10, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Esta? Que la otra. No. Es como el... Simplemente en una pues se presentan las tareas, en la otra se están describiendo. Ya, ok, lo mismo. Sí que pensé que estaban los tres. ¿La 10 me dijiste? Hay una, sí, en donde hay un grafo. Acá Correcto. En este grafo aparece una secuencia de capacidad, la última secuencia formada por la capacidad número 30, no aparece error. Vale. Entonces, no sé ahí. Y hay en varias en las cuales hay secuencias de capacidades sin errores. Entonces, y pues por último, sería tener en cuenta pues igual algunos errores de pronto mínimos, pero son ortográficos, ¿no? Como la palabra. Esas dos. Bueno, sí.
Bueno, no, lo mío es más de fondo en cuanto a la diapositiva 4 y la diapositiva 9. Sí, estamos hablando de redacción y signos. En esta parte, mi pregunta aquí en este problema, listo, el ejercicio está muy bien, pero ¿dónde está la relación? O sea, tengo una pregunta similar a la compañera. La relación entre la tarea 1 y la tarea 2 para que el estudiante pueda pasar y cumplir el objetivo. O sea, cumplir el objetivo con esa secuencia de tareas, porque estoy viendo que es un solo ejercicio con una secuencia de tareas. Exacto, sí. Y 4, en la diapositiva 4, tengo la misma pregunta que tenía Hazel en esa parte. ¿Por qué se relacionan las dos? Porque no se expresó el ejercicio de una vez. Y en cuanto a la relación, igual, si está básicamente traduciendo de un sistema a otro, ¿dónde va a haber relación? ¿Qué se le pide aparte en esa tabla? ¿En qué tarea relación? En que sí. Ok. ¿Listo? ¿Trino? Bueno, es una tarea, digamos, prototípica y busca como validar el objetivo, ¿cierto? Que se cumpla eso y nos ayuda mucho, digamos, cuando miramos lo que contribuye con procesos y las capacidades para poderlo caracterizar. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo diría que en estas tareas prototípicas faltan más información, faltan datos, porque no las podríamos confundir con tareas de aprendizaje o con tareas de evaluación. Digamos, el otro, ¿vale un mismo enunciado para sacar varias tareas prototípicas? ¿O eso nos está extendiendo mucho? ¿Sí? O, por ejemplo, si entendió la primera parte, no nos permite desarrollar las otras tareas prototípicas. En otra parte, cuando habla, digamos, de las síntotas caracterizando la gráfica, entonces se va como a una parte de matemáticas donde se descuida la tarea prototípica y la demanda que decía sale de contexto, y en vez de, por ejemplo, analizar qué relación tiene la asíntota con el problema o qué propiedad del problema o cómo relaciono yo este problema con esa asíntota, sino que se va a una explicación meramente matemática. Eso sería la... Ok, Trino. Mencionaba mucho la palabra plantear. ¿Sí? Si se dieron cuenta era plantear, entonces va hacia el proceso de formular. ¿Sí? Lo relaciona del proceso de formular, que de pronto es como para darle claridad pues a la parte del objetivo número 2. Pero entonces falta como evidenciar esas capacidades que me van a mostrar el proceso de plantear. Eso como por primera parte, sí, de formular, qué pena. Y lo otro era que en el objetivo, en la tarea prototípica para el objetivo 1, es expresa en forma algebraica la relación que existe entre la resistencia y la corriente. En pocas palabras es formular. Yo lo veo como formular también el primero. ¿Sí? Expresa en forma algebraica. Ahí yo estoy tomando como dice, listo, en forma algebraica me está pidiendo, formule cómo va a ser la nueva, bueno, la nueva función. Entonces de pronto ahí también entraría el proceso de formular. Entonces de pronto hacer esa diferenciación, y en el objetivo número 1, si ustedes ven la tabla de las secuencias de capacidades de los chulitos, ahí no hay ninguna donde esté chuleada la de formular, y en la tarea prototípica pide eso. ¿Sí? No hay ninguno en formular, y una de las tareas pide formular. Una pregunta. Un objetivo puede apuntar a varios procesos a la vez. Un mismo objetivo le puede apuntar a varios. Sino que profundiza más en uno. Dice eso. Bueno, Pues, pero... creo que ha sido evidente Sara me corregirá, en varias, por ejemplo, aquí se ve, por ejemplo, objetivo 1, aquí se consigue todo el empleo. Ok, nada. Pero si quieres, cuando miramos las presentaciones,
digamos el grupo 6 y 1, que los que hemos visto, depende del tipo de tareas, obviamente habrá más énfasis en unas que otras. Sí. Es más, los tres procesos, digamos entre comillas, se pueden dar simultáneamente. Sí. La tarea a la que estimula o la que promueven que se desarrollen, incluso, o lo mismo, con las capacidades matemáticas fundamentales, puede que, por ejemplo, en este caso, este grupo no promueva esta, pero esta tarea sí lo haga. Entonces, se dan cuenta que esta tarea desarrolla representación de clientes. El hecho de que haya una clasificación no significa que sean independientes. Más todos somos conscientes de que ninguna clasificación hace que sean independientes. Es, entre comillas, imposible pensar que alguien matematice sin representar o sin comunicar. ¿Sí? Entonces, obviamente, unas desarrollan más que otras, pero estarán relacionadas de alguna forma. Perfecto. Listo. Bien. ¿Digo? Bueno. ¿O quiero agregar algo más a la... Sí, sí, posible. Como en este caso. Es decir, seguramente ustedes querían mostrar que efectivamente hacen sin emplear, pero de pronto dominamos un poquito el experimento en alguna parte. Es que ahí lo que expresamos es que vamos a enfatizar en este proceso, pero que no necesariamente quiere decir que vamos a abandonar los otros. Por eso la tabla te da muestra de ignoración. Un poquito de eso, es decir, no está mal que haga énfasis en una cosa, pero no significa que tengamos que ignorar o estimar los. Bueno, a ver, queríamos hacer claridad, es que pues el primer objetivo apunta a trabajar los diferentes sistemas de representación, ¿sí? De pronto no hemos colocado la palabra sistemas de representación porque hemos tenido mucha dificultad en la redacción de esa terminología, ¿sí? Teníamos sistemas de representación y digamos, como una sugerencia que nos hicieron era que no lo empleáramos, entonces pues pero a lo que queremos hablar es los distintos sistemas de representación. Entonces, a eso se referencia. Entonces, bueno, ahí viene como una respuesta con otra pregunta, ¿sí? O sea, se puede utilizar esa parte, o sea, relacionar distintas, bueno, los sistemas de representación acordes a la función que estamos trabajando, ¿sí? Ahí quedamos un poco también en... La pregunta es si efectivamente hay tareas que forman la relación de sistemas de representación. No, tiene el objetivo. Que si en la redacción se puede utilizar la expresión entre los sistemas de representación y la traducción. Traducciones. O traducciones. Porque esos lenguajes técnicos que nosotros usamos acá, más adelante, en los objetivos se van a ayudar a actuar con los estudiantes. La idea es que ellos sean capaces de entender qué es lo que estamos pidiendo que hagan en los objetivos, qué es lo que quieren lograr. La cuestión aquí sería es si ellos son capaces de grado 11, son capaces de entender a qué están haciendo referencia con los sistemas de representación. Sí. No. Bueno, Es que sí, hay dos cosas y es un poquito lo que teníamos que hacer. Parte de la tarea era justificar que los objetivos se ajustan al contexto. Sí. Entonces es muy relativo la formulación. Primero, no es lo mismo un objetivo esto para un niño de sexto que un niño de 11. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Segundo, si efectivamente en el colegio, en el plan de área o como profesores o como costumbre en el colegio utilizan la palabra representación, pero están haciendo alusión a sistema de representación, pues habrá que justificarlo. Hay muchos términos en eso, así como el grupo
uno utilizó la palabra validar para hacer referencia a algo, lo importante es que esa palabra se use en el sentido que ellos quieren manifestar. Entonces, en ese sentido también, digamos que puede que para este grupo en particular y su contexto sea más entendible para los niños o para el colegio, para los profesores, la palabra representación que sistemas de organización. Incluso, yo dudaría que los niños entendieran de esta forma. Porque hasta ahora lo van a ver. Entonces, de entrada no lo van a entender. Entonces, hay que medir un poquito entre lo que quiero expresar, por una parte. Pero ellos son estudiantes de 11, se supone que ya vieron en conocimientos previos, ya vieron la... Bueno, ok. Que todo depende de cómo se está. Es decir, hay que mediar, eso creo que es una labor de todos los profesores, mediar entre lo que quiero expresar y entre lo que puede entender medianamente o un estudiante, o un colega mío, o un padre de familia, cuando formulamos logros, cuando formulamos. Entonces, es un poquito mediar entre ahí. Lo importante es que ustedes puedan justificar claramente por qué esta formulación es la más adecuada. Como todo está sujeto a crítica, les sugiero que en vez de colocar la expresión función racional, simplemente digan función racional. Podría ser, y nos evitamos el problema de la fórmula. Podría ser una forma. Sin embargo, se abre un aspecto muy amplio. Sí, por eso. Pero digamos que dentro de la explicación se contextualiza. Cuando hablábamos de función racional, hacemos referencia a la función. Andrés, ahí sí que podemos responder. Nosotros pues estamos trabajando un tipo muy especial de función racional. Sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros colocamos solamente racional, ahí sí que se nos amplía. ¿sí? Entonces, por eso la acotación. Pero, por ejemplo, si yo coloco esto o quito esto, ¿afecta o no afecta? Sí, afecta. O sea, porque sí afecta, porque si vamos a hablar de función racional, existen diferentes formas de la misma función. Pero aún así dentro de esta... Hay trasladadas también. Pero ya no entre lo que quiero expresar y lo que realmente es relevante expresar. El objetivo está pensado para el estudiante, para que el estudiante sea quien lo lea y él le haga la interpretación. Cuando nos estaban emplear. Sí, es que a nivel de las capacidades no hablan nada de matematización. Y aquí estamos dando ya un poco de relación de que es matematización. No lo toma. Bien. Ya se está pidiendo una representación integral, etcétera, que sale en línea. Ok, hay cosas que hay vamos utilizando la palabra grupo para que termine de defenderse de todas las preguntas. Bueno, defenderse no necesariamente, de replicar, de contestar. El objetivo 2 pues hace referencia a las características de la función racional y el objetivo 3 a resolver problemas que puedan modelar con la función racional y valorar, pues, como decíamos, la viabilidad de los resultados. Estamos mostrando qué busca cada uno de los objetivos. El 17 que es fórmula y la 19 el proceso interpretativo. De todas formas, nosotros antes teníamos eran 9. O sea, 9 tareas. Ahora restringimos a 3 contextos, pero cada contexto como que están las 9, pero digamos que antes utilizábamos eran 9 contextos. Diferentes enunciados. Entonces, cada contexto es como tan, digamos, tan rico, tan que permite, pues, involucrar pues muchísimos aspectos, ¿sí? De hecho, pues nomás hay 3 en los que quedan cortos pero pues sí, prototípicas, como una representación lo más sencillo. Pero se hicieron de pronto secuenciales para que no se hiciese tan extenso a la hora de evaluar, porque cuando se toman diferentes contextos, esto se amplían las tareas, se amplían los procesos, y se quiso hacer secuencial en ese sentido. Un solo contexto y 3 tareas asociadas a ese contexto.
Y pues, o sea, lo que los colegas nos dicen, pues, por eso nace la inquietud. Vamos a tener en cuenta las opiniones. De pronto algo que no comentamos fue la inmersión de unas capacidades que entre lo que se había elaborado a la actividad anterior, no era para mencionarlas. Veíamos que los grafos de secuencias nos conducían a un solo propósito, y era precisamente el que enmarca el objetivo 2, que tiene que ser el de identificar las diferentes características de la función. Esa fue una de las capacidades que incluimos, y lo otro, el de lograr validar la solución ante un problema frente a validar la información, verificar la veracidad de la información respecto al problema. ¿Es una intención o definitivamente? Bueno, no un error, o es un problema de... Cuando no hace la línea, el programita le hace salto. En este caso sí es intencional, porque si se dan cuenta de la capacidad 23 va a la 20, entonces se nos generaría un proceso cíclico de C23, C20 y viceversa, entonces podría interpretarse que se devolvería a la C23 otra vez. Entonces el camino, la secuencia implica... Pero obviamente no podríamos la fecha lo que hizo. Bueno, mira, por ejemplo, aquí, bueno, está como menor. Aquí no, porque de ahí se desprende, pero la secuencia va a la capacidad 23 a la capacidad 10. Esa es intencional, esa es propia, es intencional. Vamos al grupo por tiempo, grupo número 3. Bueno, yo les quiero hacer varios cuestionamientos y de pronto soy un poco reiterativa con mis comentarios. Yo los comento, entonces les voy a comentar cosas de pronto que les sugieron en los comentarios y considero que siguen incurriendo en los errores desde mi punto de vista. Entonces lo primero es si colocas por favor la siguiente diapositiva. En los objetivos, en el primer objetivo, la verdad no sé si es que yo lo estoy interpretando mal o no sé si no el grupo no está siendo lo suficientemente claro cuando mencionan que van a realizar, identificar el concepto de capitalización como interés compuesto a partir de la comparación de este frente al interés simple. No entiendo mediante la ejemplificación y planteamiento de situaciones financieras. Yo revisaba las tareas a ver si intentaba como pensar cómo estaban relacionando esa parte con las tareas o cómo estaban desde las tareas abordando esa ejemplificación, y entonces me genera varias cuestiones. La primera, no sé si esperan que el estudiante realice esa identificación a partir de ejemplos y planteamiento de situaciones. Si es así, yo no veo ninguna tarea en la que el estudiante deba hacer esos procedimientos y entonces pues la tarea contribuya al objetivo, o si es que están viendo esa ejemplificación, aunque le quitaron lo del docente, que era lo que tenían, que los profesores, que ustedes como profesores van a llegar y lo primero para abordar ese objetivo es que van a llegar a hacer ejemplos a los estudiantes y le van a plantear situaciones. Realmente no encuentro, o sea, hasta el interés simple le encuentro alguna relación de las tareas con lo que quieren en el objetivo, más o menos, pero esa parte mediante ejemplificación y planteamiento de situaciones no la he logrado cachar. Otra cosa, si puedes ir por favor a Marta, si vas por favor a la tabla donde relacionan las expectativas de nivel superior con los objetivos, es que no me acuerdo más, ahí, sí, entonces no, en la siguiente por favor, sí. Por ejemplo en esta, revisé pues digamos que conozco un poquito el listado de secuencias de capacidades que ustedes proponen y no entiendo por qué hay una secuencia que es 0, primero tengo esa duda. O sea, no encuentro ninguna secuencia, si miran en la primera columna, que es los números de las secuencias que deben estar relacionados
con el listado no encuentro. Ah, bueno, entonces, digamos que eso se, perdón, eso se va para esa bueno, pero esperen, porque les iba a decir eso, porque igual no hay ninguna secuencia 10, no hay ninguna secuencia 11, no, en las secuencias, por eso también me generaba la duda, en las secuencias solo tienen de la 1 a la 5, no hay ninguna secuencia 10, no, o sea, digamos, igual, así no haya 0, tampoco hay ni 10, ni 11, ni 12, ni 3, no hay ninguna. Es problema de la tabla. Sí, incluso si miran, o sea, bueno, yo la verdad no es problema mío. Pero, y es que igual a eso, digamos que eso era algo de formato, ¿sí? Pero igual no, de la 1 a la 5 solamente plantean las secuencias, pero no encuentro en el listado la 10 ninguna. Eso por un lado. Otra cosa, ¿puedes ir por favor a la anterior donde escriben el grafo del segundo objetivo? Ahí, déjalo ahí, por favor. Bueno, una cosa es que realmente si yo miraba el objetivo 3 como lo tienen planteado y miro esas secuencias, o sea, esos procedimientos, no encuentro realmente la relación de esos procedimientos que están, digamos, como grande presentando con el objetivo. El objetivo hace referencia a que a partir de la gráfica, en software, bueno, como sea, el estudiante pueda encontrar la relación entre la función exponencial y el interés compuesto. Si yo leo esa descripción de secuencia de capacidades, no veo cómo realmente está describiendo cómo esas secuencias de capacidades permite que el estudiante realice esa relación entre la función exponencial y la ecuación del interés compuesto. Ahí simplemente, incluso dice, emplea una expresión algebraica para un problema, no, supongo que quieren es como decir, plantea una expresión algebraica, no sé cómo, no sé. Es porque ya la tiene. Pero bueno, no veo digamos que esa secuencialidad no me permite realmente ver cómo están abordando el objetivo. Y, bueno, y lo último que les quería comentar es que en todos los grafos, por ejemplo en este, proponen al final verificar resultados y relacionarlos con la pregunta. Y no veo en la relación con las capacidades que haya ninguna, por ejemplo, comunicación e interpretación. Desde el proceso de interpretar y la comunicación, si puedes pasar por favor, en el siguiente. No, en el siguiente, por favor. Y en el siguiente, porque es el 3. En el 3 no veo ninguna interpretación y al final como una secuencia de capacidades. Sí, no tiene ninguna. No, en ninguno tienen ninguna interpretación y me parece que si están proponiendo que el final del grafo va a ser que va a verificar y va a relacionar los resultados con la pregunta, pues tiene que haber, no sé, en comunicación lo pondría yo, pero debería haber esa relación. Y, ay, perdón por lo del... Profe, una cosita pequeñita. No, profe, es que hay muchos cuatros. Hay muchas diapositivas cuatros. ¿Sí? Era por eso, o sea, largo. ¿Sí? Entonces, esa 4, ¿sí? De pronto está un poco muy general cuando hizo la explicación, ¿sí? Entonces hacerlo un poquito más a cómo aporta los objetivos, ¿sí? Y ya, y lo de las diapositivas 4. De la 4 a la 4. Sé que es importante este comentario sobre forma, pero por tiempo les voy a decir que pasemos a las preguntas de contenido, ¿listo? Correcto, en la diapositiva número 2, por favor, donde aparecen redactados los objetivos, en el objetivo número 1, algo importante es en esto de caracterizar un objetivo es saber cuál es la intencionalidad o qué pretende el maestro que los estudiantes alcancen. Si yo leo el objetivo número 1, al igual que el número 3, en la primera parte dice identificar el concepto de capitalización. Mediante la ejemplificación y planteamiento de situaciones financieras. El orden, cuando el estudiante creo que es el que va a plantear situaciones financieras, ¿sí?
me parece a mí que inicialmente, o sea, ese es lo último que el estudiante hace, que es crear situaciones nuevas o plantear situaciones nuevas, pienso yo. En el último objetivo, en el número 3, representar de forma gráfica situaciones, ¿sí? Que permita establecer, parece ser que hubiese dos objetivos allí, ¿sí? Que el uno es establecer relación existente y en el otro representar de forma gráfica situaciones. Hay dos objetivos, hay que ver cuál de los dos de pronto sería el que prevalece. Sería eso más lo de fondo, las otras son de forma ya, ¿no? Sí, algunos objetivos parecen planteados como actividades y digamos que se dan en la forma como si el estudiante fuera un economista o la idea total fuera encontrar un resultado, no se mire, digamos, qué proceso se quiere que el estudiante cumpla o no, no hay el para qué. En el objetivo, por ejemplo, en el objetivo, hay un objetivo que dice que plantear un software y cuando el grupo hace la exposición no tiene definido cuál de los programas que hay va a aplicar. Tiene una idea somera de eso, pero es importante definir desde ya qué programa va a utilizar. La diapositiva número 4. El problema es encontrar. ¿Cuál 4? ¿Te acuerdas de qué trataba? Bueno, Pues es un escrito donde realmente yo entiendo que no sé, es como prosa. Ah, que comentó. No, El anterior, ¿será? Por ejemplo, ahí no se aporta nada nuevo, no definimos cuáles son las subestructuras, cuáles son los contextos, pero no se concretiza, sí. Quitan una clase que es demasiado tediosa. Uno no puede hablar de que la contabilidad sea tediosa porque ya si uno tiene ese prejuicio, no es la materia, de pronto son otras cositas, ¿no? Esa era la crítica. Bueno, a ver, en la diapositiva número 2, entonces dice, ay, no era otra vez. Bueno, ¿Dónde está el objetivo 1? Eso. Entonces dice identificar el concepto de capitalización como interés compuesto. Entonces quiere decir que cuando dice mediante la ejemplificación, quiere decir que yo le doy diferentes ejemplos y el niño dice, este sí es, este no es, este sí corresponde, este no. Entonces ahí le falta como un proceso, incluir otro proceso, ¿sí? Para que sea como más convincente. En la diapositiva número 7, entonces, yo pienso que hay errores en la identificación del grafo y que nos falta, ahí los errores no están sin resaltar. Y la pregunta es cómo verifica los resultados y la relación con la pregunta. Entonces, y en el transcurso de realiza cálculos, asigna ejes y escala el planeo y la verificación de resultados, creo que falta sí, como un conjunto de capacidades o un proceso que digan cuál es la transición. Y en la diapositiva 11, en las contribuciones, creo que es la 11, eso en las contribuciones. Entonces en el objetivo, claro, pues no me queda claro. En el objetivo 1 no me queda claro cómo es ese proceso de interpretación para la comunicación y razonamiento, o si esos son los ítems en los cuales se está contribuyendo, ¿sí? Y el objetivo 3 creo que también podrían incluir dentro de la contribución, pues el empleo del software que ellos van a hacer.
Bueno, iniciamos pensando en la respuesta de cómo verificar los resultados con la pregunta. Nos llamó mucho la atención el comentario que Andrés hizo en algún momento sobre lo que es el concepto de interpretar. ¿Cómo era que nosotros pensábamos que interpretar era la abstracción que a raíz de una lectura el estudiante podía hacer para llevar a contexto? Cuando Andrés nos decía que finalmente el fenómeno de interpretar, o fue lo que nosotros percibimos, el proceso de interpretar era llegar de pronto al final del ejercicio, del camino, y empezar a relacionar qué coherencia o qué relación existía, valga la redundancia, entre el resultado obtenido y lo que se le solicitaba en la pregunta. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos permitimos incluir ese término. En cuanto a que yo hablaba de que la contabilidad era tediosa, sí lo era. Entonces, bueno, digamos que se recibe, que a lo que aborda eso es que se estaban haciendo ejercicios que no tenían nada que ver con la vivencia del estudiante, que eran extensos y que ya no les llamaba la atención porque eran monótonos. Entonces, digamos que para plantear la parte emotiva, se recibe como una novedad este enfoque de la gestión financiera, y es lo que hace que aporte algo, que aporte de emotividad en la cuestión de la actitud del estudiante. En cuanto al software, pues nosotros decíamos que vamos a emplear uno. En ningún momento dijimos que íbamos a plantear uno, porque eso queda muy difícil. Entonces vamos a emplear uno. Inicialmente habíamos comunicado GeoGebra. Cuando miramos algunas cosas vemos que hay la opción de otro, pero igual nosotros hablamos de emplear un software. Y lo vamos a emplear, independientemente del que sea. Lo que buscamos ahí es que el estudiante represente, pero también cuando represente, que establezca la relación. Es decir, que no esté haciendo una representación arbitraria de que yo le estoy dando una serie de puntos al software y ahí se quedaron en el software, sino que analice un poquito cómo venga. ¿Cuál es la relación que existe entre los puntos que le di o la ecuación que le di para mirar el gráfico que obtuve y cómo puedo también relacionar ese grafo con el tema que venimos viendo que estamos tratando? En cuanto a que lo último que hace el estudiante es ejemplificar, nosotros decidimos quitar el docente como un limitante, porque en algún momento pensamos que el estudiante también puede traer ejemplos. No necesariamente resueltos y no necesariamente entendidos, probablemente puedan ser propuestos. Entonces, a partir de eso pensamos que dejarlo que los ejemplos fueran propuestos por el docente iban a limitar demasiado. Entonces decidimos abrir ese espacio. ¿Puedes regalar la diapositiva 1? No, ¿dónde están los objetivos? La 2. Ahí. Bueno, muy bien. Me he dado cuenta pues que bastantes personas se han fijado en el primer objetivo. Planteamos que es identificar el concepto de capitalización como interés compuesto. ¿Sí? Pues partamos de que hay unos elementos que ya los chicos vienen trabajando frente al concepto de interés simple. Entonces es dar ese paso, ¿cierto?, del interés simple, como cálculo sencillo, al interés compuesto como capitalización, como acumulación de intereses. Entonces, en ese momento es por eso que planteamos el concepto de, a través de situaciones financieras, él lo pueda comprender. Me he dado cuenta que pues hay bastantes personas que le llaman la atención el tema de ejemplificaciones, porque él ya viene evidenciando los ejemplos, viene conociendo las situaciones financieras. No es nada diferente de lo que él viene trabajando, sencillamente a través de esos mismos ejemplos va a pasar a conocer la capitalización. En cuanto al segundo objetivo que nos decían que identifican, nosotros manejábamos 4 objetivos, ¿cierto? Que decidimos
simplificarlos a 3, no solamente por los comentarios de nuestro tutor y de muchos de ustedes, de los compañeros, lo redujimos y planteamos en ese tercer objetivo, ¿cierto? Por eso de pronto se ve un poco, o tiene dos lineamientos, donde dice representar en forma gráfica y además dice establecer la relación. Pudimos evidenciar que al utilizar el software le facilita a él, ¿sí?, evidenciar esas relaciones existentes. Entonces, de esa forma nosotros pues podemos establecer esas dos acciones, ¿sí?, y lograr que el muchacho pueda comprender esa relación que existe en función exponencial junto, ¿cierto?, con el comportamiento del interés compuesto, mucho más fácil que si tuviésemos 2 o 3 tareas. Bueno, hay una cosa importante respecto a la situación del objetivo 2 y el objetivo 3. Las tareas prototípicas para el objetivo 2 son la base para poder generar la gráfica del objetivo 3. Es decir, en el objetivo 2 él va a hacer una comparación de resultados a partir de una tabla, un listado o un emparejamiento que está haciendo de los resultados que está obteniendo. En el 3 va a llevar esos resultados a gráfica, es decir, están ligados las tareas del objetivo 2 a la 3, para que tenga una secuencialidad y no haya que realizar de nuevo el trabajo. Es decir, lo que pretende es que lo que él haya logrado analizar en el objetivo 2, mediante una tabla, mediante un listado, mediante unos pares ordenados, lo puede evidenciar al realizar la gráfica de esa misma situación. En ese orden, 5 y 2, 6. Listo, grupo 5. Bien, me parece que sería importante presentar los objetivos dentro de las diapositivas, pues para contextualizarnos un poquito más. En el objetivo 3, en la caracterización del objetivo 3, que creo que es en la 10, hay 2 puntos finales, llegan a 2 secuencias de capacidades, entonces quisiera que me explicaran por qué. En la tabla, que es la siguiente diapositiva, en esa, pues, esa es la contribución de los objetivos a las expectativas de nivel superior. Yo veo que el objetivo 2, por ejemplo, tiene 12 secuencias de capacidades, y aquí solamente nos están ejemplificando con 2, eso lo tengo claro, nos están diciendo cómo clasificaron la secuencia de capacidades 13 y la 14, pero yo creo que lo interesante no era cómo se clasificaron, sino cómo el conjunto de objetivos o cómo cada objetivo contribuye a las expectativas de nivel superior. Ya. Vale, ok. Siguiente, ¿2? Sí, es 5, 2, está. De fondo, por favor. Pues las preguntas son, ¿cuál es la coherencia del conjunto de objetivos con las expectativas de aprendizaje? Porque pues ellos se expusieron con respecto al análisis de contenido, pero no con respecto a las expectativas de aprendizaje. Y pues quisiera que nos explicaran sobre la adaptación del conjunto de objetivos al contexto que se va a implementar la unidad didáctica, ya que no se realizó. Y sobre la revisión final de las expectativas de aprendizaje. 6. Sí. Vale. Tengo una inquietud y es en relación a la diapositiva número 10, en donde aparece una capacidad número 12. La capacidad número 12 aparece aquí en esta parte inferior como parte de una secuencia de capacidades, ¿sí? Y en esta parte de acá aparece como una secuencia de capacidades. Bueno, inicialmente si es una secuencia tendría que ir encerrada también al igual. La pregunta principal es ¿por qué razón si nosotros redactamos por escrito una capacidad y esa capacidad cuando está escrita tiene una sola redacción, digamos, porque en algunos casos, o si es posible, se toma como capacidad y en otros como secuencia de capacidades? ¿Es posible eso? Porque si fuese así, y esta es una secuencia de capacidades, entonces en esta debería ir sola también la capacidad número 12, sola, aparte de las otras capacidades que están.
¿Qué interpretación le das a usted? Correcto. La otra sería la diapositiva número 4. Hay que tener, pues, digamos, uniformidad en la parte de la escritura, creo yo, si es en la 4. Está como 4. Va, ok, una cuestión de... Bueno, sí, eso es. Principalmente es eso. Bueno, algunas oraciones que no entienden, por ejemplo, graficar en los diferentes sistemas de representación, o de pronto se equivocó ahí en la palabra graficar. También habla de que va a magnificar algunas magnitudes. ¿A qué se refiere con eso? La capacidad 12 la define como un proceso de sustitución. No será muy compleja como capacidad, no tendría, digamos, otras capacidades que tenerse en cuenta. Y también dice que, por ejemplo, se extraen se extraen algunas de todos los procesos que tiene cuando él mira el aporte que se hace a nivel superior, se extraen algunas capacidades y otras no. ¿Con qué criterio y por qué solo algunas? Bueno, Sí, Sonia. yo mirando el grafo de secuencias de capacidades para el objetivo 2, que así está muy largo, está muy extenso, pero le voy a devolver la pregunta que ustedes me hicieron o nos hicieron al grupo. Están trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sistemas de representación. La pregunta es, si lo hicimos en la primera parte, aquí en la parte de los sistemas de traducción, ¿por qué no lo hicimos en esa parte? Si están todas las secuencias y todas las, esa secuencia es muy grande, pero están hablando de distintas traducciones. No están hablando de una traducción que va una después de la otra y otra, no son secuenciales, creo yo. El estudiante no va a hacer esa secuencia. Y si el estudiante sí harían, o los estudiantes sí harían cada uno de esos procesos que estamos proponiendo ahí en la primera parte de las representaciones. Okay. No, no era esa, pero de todas maneras en una de esas ellos terminan en uno de los grafos ellos terminan con la capacidad número 50, ¿sí? En esa 4. La 4. La 4. Okay, dale. Bueno, de todas maneras la intención ellos al terminar con esta capacidad dices que ellos van a interpretar. Yo les diría ese interpretar más bien no lo pondría yo al inicio. Cuando yo tengo mi ejercicio necesito interpretar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que tengo, ¿sí? Y de acuerdo también con la compañera en la diapositiva 6 y 10, que ellos repiten y terminan abriendo al finalizar hacia dos capacidades. Yo diría que pues yo termino en un problema es a una sola solución, nunca yo puedo llegar a tener dos resultados, ¿sí? Yo lo tomaría así. Yo le diría al grupo que más bien como que replantee esa secuencia para esa terminación, como lo tiene ahí. Grupo 4. Podemos empezar con el de la capacidad de porque uno estaba solo ahí y el otro estaba solo ahí. Entonces, como el profe Rolando lo explicó, entonces venía el proceso y llegaba a las partes de factorización cuando sacaba las soluciones, y ahí llegaba una parte solitaria que era determinar pues las parejas ordenadas, ¿sí? Mientras que en el anterior, ¿a qué se hacía referencia? A que llegaba la expresión simbólica, pasaba a la tabular, y ahí de la tabular determinaba los pares ordenados. Por eso en una lo tenemos como secuencia, pero en la de arriba, como estamos relacionando no la ecuación, la solución de la ecuación para tomar los pares ordenados, no como secuencia, entonces por eso las dejamos sola. ¿Listo? Bueno, con respecto a por qué se llega a dos salidas, en esto no sé si está correcto o no, pero aquello de que en un problema solamente se llega a una solución, no sé porque pues en este caso, si se está dando la caracterización, nosotros lo que queremos es que el interprete los sistemas relativos de la solución del problema, pues realmente una interpretación puede resultar una viabilidad de esa solución. Entonces, al analizar la viabilidad de la solución, se caracteriza esa solución con el nombre máximo, con
mínimo, por esa razón, digamos que la acción en general es optimizar, pero eso se traduce realmente en la caracterización de dos posibilidades, ¿sí? Por ese lado. Sí, con respecto a lo que dice la capacidad de el contexto del colegio. Sí, el contexto del colegio, todo decirlo por tanto, un poco de tiempo. El contexto del colegio, digamos que favorece la situación por el tema de los recursos que se ofrecen, por el tema de los chicos, los estudiantes que van a recibir la unidad didáctica que nos va a desarrollar, debido a que son estudiantes ya enfocados, digamos, en una disciplina de matemáticas, es exclusivo de, por decirlo de alguna manera, donde se hace una selección, los estudiantes que están tomando esta unidad son estudiantes que ya están enfocados a zona de ingeniería o en este caso, pues, ese contexto nos favorece. Yo quiero decir algo, ¿puedes devolverte, Andrés, porfa? Es que no sé, de pronto, no sé si si es correcto lo que voy a decir, pero así es como lo estamos interpretando. Y entonces digamos que en este grafo, las primeras, digamos, a partir de la C43 y C66, pues digamos que es la interpretación del problema. Pero el siguiente como rectángulo que se hace de capacidades son, digamos, efectivamente lo que decía Sonia. Entonces son como esos caminos por cada uno de los sistemas de representación. ¿Qué pasa? Porque nosotros consideramos que era solamente una secuencia de capacidades todas las traducciones. Entonces, sí, por eso, pues pensamos que por eso es tan largo, de la 60 al 87 son las diferentes traducciones que puede hacer de un sistema a otro. Entonces, del tabular puede al simbólico, al ejecutable, bueno, depende de todos los que hay. Y para nosotros eso es un procedimiento concreto. O sea, esas traducciones las estamos tomando como secuencia de capacidades porque estamos tomando como ese procedimiento concreto de las diferentes traducciones que puede hacer desde los diferentes sistemas que proponíamos. Digamos que no sé cómo, no sé si de pronto también me puedan contribuir en eso, pero no sé cómo, o sea que lo que tendríamos que hacer es, si por ejemplo el primer camino habla sobre el gráfico, entonces sacar las traducciones que hacen referencia al gráfico y hacen parte de la misma secuencia de capacidades, no sé si me estoy haciendo, porque es que para nosotros una secuencia es un procedimiento concreto, ¿sí? No lo estamos, en ese caso, bueno, ya ahí tengo confusiones, pero en ese caso no lo estamos viendo como que haga el 60, luego el 61, luego el 62, sino es un procedimiento concreto que se genera a partir de los caminos de las diferentes representaciones. Entonces no sé si es que lo estamos interpretando mal o no necesariamente, porque es que, digamos, desde lo que hablamos nosotros, las secuencias de capacidades las estamos tomando como procedimientos concretos, como acá está el ejemplo claro, que es las diferentes traducciones entre los sistemas de representación, o como la secuencialidad, es decir, si yo no sumo, no puedo pasar a X cosa, ¿sí? O sea, no, como esa secuencialidad de capacidades. Entonces, en ese grafo, por ejemplo, pues lo que les digo es el claro ejemplo de cómo estamos interpretando las secuencias de capacidades, como esa capacidad que depende de una y que le continúa a otra, y ese conjunto, un procedimiento como tal en las traducciones, por ejemplo. Entonces, no sé, así lo estamos viendo, si me ayuda. Y es que ellos presentan un conjunto de secuencias de capacidades, pero hay unas capacidades que están solas, y yo veo que después de ellas no existe ninguna otra relación. Por ejemplo, ahí tenemos C92, la capacidad 92, vamos uso de C92. Entonces ese podría ir incluido en esta secuencia que tienen aquí arriba, porque si aquí hubiera otra relación con otras capacidades, pues sí, pero podían incluirlo, digamos, aquí dentro de esto. Al igual que este C93,
y que este es 84-85 para incluirlo en estas secuencias. Entonces no sé cuál es la razón por la cual estaba así como separado. Grupo 6. Un comentario relacionado con la presentación, pues digamos se hace una diapositiva con el fin de presentar si hacemos la diapositiva y solo utilizamos la primera frase y pasamos a lo otro, digamos que no tiene como razón de ser lo otro que se utiliza, ¿no? Y en este caso el error en el cual se incurrió casi todas las presentaciones es que no se ve muy bien el contraste. Digamos, si uno mira el primer objetivo, ellas quieren que los estudiantes hagan referencia o que hagan uso de las propiedades de densidad y orden al interpretar intervalos. No sé si utilicé la palabra interpretar bien o cuál es el proceso, ahí no lo recuerdo bien. Y eso está asociado a la secuencia de capacidades C1, C5 y C4. Pero entonces, pues el cuestionamiento allí, que de hecho pues ya había sido, ya lo habíamos realizado en los comentarios anteriores, es que definitivamente no he visto unas capacidades e incluso secuencias de capacidades que hagan referencia a las propiedades de orden. Si bien sí las hay en relación con las propiedades de densidad y cómo puede pertenecer un número determinado de intervalo o no, ejemplificándolo, pero no me ha sido difícil, no sé si es porque no lo haya, identificar esas capacidades que estén relacionadas con el orden, que también es muy importante porque es subjetivo, es lo que son las propiedades que ustedes quieren desarrollar allí o utilizar para entender para ser parte del objetivo. Solamente ese comentario. Bueno, empezamos con, bueno, las capacidades que tienen que ver con la relación de orden ya están. O sea, sí, de hecho, mirando los comentarios que en algún momento nos hiciste, nos dimos cuenta que sí, hacían falta. Entonces ya las construimos. Gracias. Siguiente. Entonces, en esta diapositiva, ¿por qué está, por ejemplo, la capacidad 92 aparte? Pues porque las capacidades 28, bueno, esa secuencia de capacidades que empieza con la capacidad 28, que es la que empieza con la capacidad 32 y la que empieza con capacidad 23, están haciendo referencia a la traducción entre sistemas de representación. Pero esta capacidad 92 está haciendo referencia a la transformación sintáctica invariante. Entonces no podemos meterlas dentro de la misma categoría. Esa es la razón. Y así nosotros también lo mismo. Exactamente. Las que están así son transformaciones sintácticas. ¿Algo más? Pero lo que está representando no es la secuencia. Entonces si tú las colocas arriba, no quiere decir que también con ellas vayas a hacer representación, sino que vas a hacer una traducción. Entonces lo puedes colocar arriba y sigue significando lo mismo. No, está arriba. Lo que pasa es que tú dices es porque hay una sola y acá está. Resulta que, digamos, está en el sistema de representación verbal. Él ya conoce muchos de los símbolos del sistema de representación verbal, digamos que es el de acá, la que tiene más. Bueno, lo que va a hacer es otros adicionales, entonces como una igualdad entre símbolos dentro del mismo sistema de representación. Mientras que en las otras está relacionando en dos sistemas de representación diferentes. Entonces va a haber muchísimos más adicionales, o pues no adicionales, iguales a los que tenemos acá en el inicial, mientras que en el otro ya hay. O sea, ¿Qué quieres diferenciar cuando hay una traducción a cuando es simplemente? Ajá, o sea, este va así porque hay solo uno adicional. Pero lo que entiendo es que la quieren diferenciar de este conjunto para que se vea, o bueno, esa es la intención, ¿no? Sí. Y que quede ahí una Sí. Aunque finalmente Sí, claro. Hay como un convenio en ese sentido que ustedes plantean para separar a las otras. Bueno, sí, hay, que habría que aclararlo. Listo. Ok. ¿Listo? Sara, tienes la palabra. Bueno, pues, la verdad la mejor parte. Errores en que incurrieron. Entonces, nada, yo solo voy a hacer algunos comentarios muy generales respecto al módulo. Espero que
que les haya gustado esta parte de la construcción de los grafos, será la cuota inicial de lo que viene más adelante. Espero que haya quedado un poco más claro, no creo totalmente entendido, la elaboración de las tareas prototípicas y su relación con los objetivos. Los objetivos no están terminados, esto va a seguirse reformulando, entonces seguramente los que tienen todavía la duda de si incluyo estas palabras del lenguaje técnico, del verbo, de lo que quiero lograr, eso se va a seguir reformulando, ¿sí? Respecto a los grafos, comparando con lo que se vio en la actividad anterior, vio un gran cambio. O sea, aquí la mayoría de grupos mejoraron sustancialmente para bien lo que habían presentado en las actividades anteriores, en la actividad pasada. Todavía hay algunas cosas que mirar puntualmente en algunos grafos, como lo mencionaban por acá, hay algunas capacidades que por sí solas hacen las veces de secuencia, pero que también aparecen insertas en otras secuencias, y ese tipo de cosas que ya son puntuales de mirar en el tema concreto, igual que lo de la redacción de los objetivos. Sin embargo, en general yo veo que el cambio fue para bien, y nada, no, eso sería todo, pues